Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame del hombre violento, los cuales maquinan males en el corazón, cada día hunden contienda, aguzan su lengua como serpientes. Veneno de alpiz hay debajo de tus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame del hombre injurioso que ha pensado trastornar mis pasos. Padre, te damos gracias en esta hora, porque en tu benevolencia y en tu amor y en tu paz santísima me has permitido nuevamente subir aquí al púlpito, solamente para exponer tu santa palabra, Dios mío. Siendo yo solo un instrumento en tus manos, te pido que seas tú quien le hables a tu pueblo comprado a precio de sangre. Oh Jehová de los ejércitos, que sea tu espíritu soplando sobre ellos, Señor amado, en esta mañana, y regocijándose en tus corazones, Dios mío, para que tu palabra corra como ríos de agua viva. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como les dije, vamos a estar desarrollando el mensaje mayormente en el capítulo 6 de Daniel. Sabemos que es muy importante para todos los hombres y mujeres, Dios amado, que nosotros, amigos y hermanos que se encuentran esta mañana aquí, es muy importante que sepamos que lo mejor que le puede pasar a un cristiano evangélico es estar bien con Dios. Primeramente, siempre estar bien con nuestro Señor. Porque el hombre y la mujer que está bien con Dios, todo le ayuda a bien. Porque Él es bueno y para siempre es su santa misericordia. Y Dios tiene compasión de cada uno de nosotros y nos cuida y nos libra de todo mal. Cuando Dios tiene un plan específico, sea hombre o sea mujer, Él va a cumplir ese plan, Él va a cumplir ese propósito en cada uno, sea cual sea el problema. El único que nos puede separar de ese plan de Dios somos nosotros mismos. Cuando desobedecemos sus mandamientos, andamos en vía contrario a lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. Amén. Somos nosotros mismos los que perdemos, como decía temprano, ese primer amor, ese gozo de andar en los caminos del Señor. Pero Dios siempre, su plan es cumplir el propósito para el cual han sido llamados cada uno de ustedes y nosotros que nos hallamos en esta mañana. Pero sabemos que tener un llamado, mi hermano querido, un propósito, va a traer en ustedes también, no los va a librar del proceso, no los va a librar de la envidia, no los va a librar de las críticas, no los va a librar de todo ese proceso por el cual vamos a pasar todos los cristianos evangélicos, porque es un proceso en esta vida y el perseverar en los caminos de Dios. Pero cuando nosotros nos mantenemos firmes en los caminos del Señor y en su propósito, cumpliendo sus santos mandamientos, Él guardará en completa paz a cada uno de sus hijos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Todos los procesos van a ser pasados por todos nosotros, por todo el nuevo, el que llegó ayer, el que tiene años, todos vamos a seguir ese proceso hasta el final. Aleluya. Cuando el rey Darío, mi hermano querido, empezó su mandato, por allá por el año 522 a.C., empezó Darío a tomar el reino sobre Babilonia. Aquel hombre tomó la decisión de colocar 120 zápatas en las provincias para que tuvieran a guarda el reino, para que ellos tomaran decisiones importantes en ese tiempo. Pero también sobre estos 120 colocó 3 hombres, sobre los cuales estos 3 hombres había uno llamado Daniel. Y todos saben de la historia de Daniel, cómo llegó Daniel a aquel reino cautivo cuando era apenas un joven. Pero llegó Daniel y había visto ya unos cuantos reyes pasar por allí. A Nabucodonosor, había pasado a Artajerjes, ahora Artajerjes había muerto en manos de Darío y ahora estaba mandando Darío.
Pero aún había un propósito de Dios en Daniel y él permanecía firme allí en ese reino. En estos tres hombres había unos cargos importantes, los cuales estos 120 le iban a rendir cuenta a estos tres hombres. Pero entre los tres hombres dice la palabra de Dios que Daniel tenía un espíritu superior. Aleluya. Tenía un espíritu superior sobre todos ellos. Un espíritu superior porque este hombre, dice la palabra de Dios, que cumplió los mandamientos y aún a su edad seguía cumpliendo con todo lo que Dios le demandaba. Él oraba 3 veces al día. Cuando niño, cuando joven llegó a aquel reinado, él llegó y no se contaminó con la comida del rey, se había conservado, por lo cual él tenía un espíritu superior que hasta lo había puesto en gracia cuando entró a aquel reino, lo había puesto en gracia por el eunuco principal, para que nada le pasara. Pero ahora este hombre, también, cuando tú buscas de Dios, cuando tú tienes esa búsqueda y tienes, mi hermano querido, una comunión con Dios, siempre se levanta el enemigo de una u otra forma. Por eso le dije al principio, que cuando usted esté en los caminos de Dios, siempre va a haber celos, contiendas, chismes, todo eso va a haber allí. No nos vamos a escapar a eso. A pesar de que este hombre está bien, mire hermano, usted a veces se va a ganar enemigo que no sabe ni de dónde viene, ni por qué, o por qué dejaron de hablarte, o por qué dejaron de tratarte. Antes era para arriba y para abajo contigo, pero ahora que tú eres cristiano evangélico, te han desechado. Porque ahora hay un espíritu superior dentro de ti. Alabado sea el nombre del Señor. Y estos hombres, mi hermano, cuando vieron que aquel hombre había sido colocado en alto y que había algo especial dentro de él, maquinaron cómo hacer caer a Daniel. Estos 120 sábatas empezaron a maquinar cómo hacerle caer. Pero dice la Biblia que ellos no hallaban cómo, porque era un hombre correcto, sin vicio, sin engaño, sin tramoyas delante de Dios y de los hombres. Y entonces, ¿cómo haremos caer a este hombre? Era lo que maquinaba. Si este hombre es casi perfecto delante de los ojos de Dios y del rey. Pero ellos vieron una debilidad en Daniel. ¿Cuál era la debilidad de Daniel? Que él oraba 3 veces al día. Y ellos hicieron, mi hermano, que aquel rey firmara un edicto. Hicieron un edicto en el cual no se orara a ningún otro Dios, ni se alabara a ningún otro hombre, sino de los persas. Y aquel hombre o aquella mujer que adorase a otro Dios ajeno a los persas sería lanzado al pozo de los leones. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y estos hombres maquinaron esta maldad, cómo hacerle caer, y lograron que el rey firmara aquel edicto, porque también era un hombre vanidoso. Por 30 días, más o menos, se estima que dice la Biblia que por 30 días ellos iban a colocar aquello. ¿Por qué 30 días? Porque ellos sabían que Daniel prefería morir antes de dejar adorar a su Dios. Él prefería que lo mataran antes de dejar adorar al Dios que hasta ahora lo había sostenido con su diestra. ¿Y qué pasó? Que no pasaron muchos días cuando aquellos hombres lo hallaron adorando, clamando en la ventana con vista a Jerusalén. Aleluya. Lo hallaron ahí adorando a aquel hombre de rodillas con vista a Jerusalén. Era fácil capturarlo porque ya sabían que a las 3 de la tarde era el segundo ruego que iba a tener aquel hombre, mirando hacia el templo destruido de Jerusalén. Y aquel hombre lo capturan y lo llevan ante el rey. Aleluya. Lo llevan hasta el rey Darío, el cual le tenía grandísimo aprecio, el cual lo llamaba su amigo. Y le dicen: Darío, hay un hombre que ha roto el decreto del cual usted ha establecido y ha sellado con su anillo.
Hablen ya quién es ese hombre. Le dicen, este hombre es hijo de los judíos que trajeron cautivos, llamado Daniel. Aleluya. Él había puesto como primer ministro sobre todos estos hombres. Cuando ese rumor, mi hermano, empezó a correr de que este hombre llegaría a un cargo elevado, eso atrajo también división, trajo problemas, envidia dentro de esta gente que había allí. Ya no les agradaba a Daniel. Y lograron capturar a Daniel, y dice la Biblia que el hombre se entristeció muchísimo. El rey se entristeció en gran manera. Se entristece tanto el rey que trató de salvarlo. Pero había un edicto. Había un edicto ya firmado, el cual no se podía violar, el cual no se podía romper. Eso está ahí en el 6:15, si alguien me lo lee. Ahí mismo en Daniel 6:15, o póngaselo, ahí está, hermano. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que es rey de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Alabado sea el nombre del Señor. El rey no podía hacer nada. Dios sí podía hacer algo, pero Dios estaba permitiendo que este hombre, aunque el rey no quería permitirlo, Dios sí lo iba a permitir que fuera lanzado al foso de los leones. Y dice la Biblia que fue lanzado al foso de los leones aquella tarde, aquel día. El rey se fue a dormir tan angustiado. Se fue a dormir tan angustiado que dice la Biblia que no oyó música esta tarde. No comió, se acostó en ayuda. Y aún así dice que se le fue el sueño. Se le fue el sueño a aquel rey, porque estaba lanzando por una vanidad, o que sea aquel hombre que era importante en el reino de Darío. Y aún así dice la Biblia que se levantó muy de temprano. Dice, se levantó muy de temprano de mañana y apresuradamente, aleluya. Quizás el rey se levantaba siempre tarde, quizás se levantaba después de las 10 como yo. Se levantaba tarde, pero aquel día, mi hermano, se le ocurrió, porque no durmió en toda la noche pensando en que su amigo había amanecido en el foso de los leones, que ya habían perdido aquel hombre tan importante para el reino. Y dice la Biblia que se apresuró, y cuando llegó a la puerta, aleluya, cuando llega a la puerta acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste: Daniel, oh Daniel, el Dios al cual tú sirves continuamente te ha podido salvar de la boca de los leones. Aleluya. Había una fama maravillosa que le dice: el Dios al cual tú sirves continuamente. Si alguien me puede hacer algo así, al cual tú sirves continuamente, te ha podido librar de la boca de los leones. Aleluya. Maravillosa aquella palabra cuando le dice que si lo había podido librar. Claro que él podía librarlo. Dios nos puede librar de eso y mucho más. Dios siempre tiene el cuidado a cada uno de sus hijos. Aunque tú pases, mi hermano, por esas novedades, aunque tú veas, mi hermano, que tú tienes todo perdido, aunque este hombre fue lanzado, él le contestó una palabra: muy bien. Vive Dios, vive el Rey, le dice, al que continuamente yo sirvo, oh Rey, vives para siempre, el cual envió un ángel que cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Los leones no es que habían perdido
perdido el apetito de comérselo, lo querían comerse también. Pero estaban bajo un dominio, estaban bajo una autoridad. Muchas veces nosotros queremos ser devorados por el león rugiente, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los cuida. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre apareció vivito en aquel lugar escabroso. Quizás él pensaba que ya no iba a vivir. En estos tiempos que hubo una persecución tremenda en Nigeria contra los cristianos evangélicos, mi hermano, asesinaban a unos cuantos cristianos. Y Dios también hizo un milagro poderoso en medio de este pueblo, en medio de esos hombres. Estaban enterrando por lo menos una iglesia que habían ido unos 30 o 40 miembros, de los cuales secuestraron 22 y algunos renegaron, casi la mitad renegó y lo soltaron. Pero 22 se mantuvieron firmes y ya tenían la fosa hecha para enterrarlos vivos. Lo lanzaron en aquella fosa y el hombre está relatando que él siente cómo le echaban cada palabra encima, cada tierra. Se fueron tapando sus oídos, su nariz ya no podía respirar. Y aún así dice que en el espíritu él podía oír a su esposa, aunque no podían abrir la boca. Sentía que su esposa estaba adorando, que estaba orando, que el otro hermano estaba cantando en el espíritu. Todos estaban clamando a Dios. Y cuando ellos pensaban que ya iban a ser muertos ya en ese lugar, la tierra empezó a temblar y la tierra empezó como a escupirlos hacia afuera, uno por uno, y la tierra fue reducida y salieron esos 22 vivos, quedando atormentados aquellos hombres. Lo que tenemos es un Dios vivo y de poder. Aquellos hombres quedaron atónitos al ver cómo se estremecía aquella tierra y los sacaba a uno por uno. Salieron a respirar nuevamente ese aire puro. Dios no los abandonó. Dios nos librará, mi hermano, en todo tiempo. Aunque contra ti se levante quien se levante, Dios nos librará de la boca del león, de la boca que maquina contra ti, de la boca que habla contra ti, del que te quiere ver caído, Dios te librará. Alabado sea el nombre del Señor. Dios siempre va a estar peleando por ti, hermano. Siempre Dios se va a levantar a favor de su pueblo. Venga lo que venga. Mientras tú perteneces y permaneces fiel en los caminos de Dios, siempre va a haber este espíritu superior dentro de ti. Siempre va a haber un espíritu mayor. Porque la misma Biblia nos dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. La Biblia nos enseña que siempre estamos al cuidado del ángel de Jehová. La Biblia nos enseña que estamos guiados por su Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Que es un pueblo diferente. Es un pueblo que va a juzgar las naciones. Es un pueblo, mi hermano, escogido de Dios. Usted no está sentado aquí por casualidad. Usted está sentado aquí porque un día Dios tenía un propósito con usted y quizás a uno lo llamó a los 15, otros a los 20, otros a los 40, otros a los 80. Pero Dios, desde que lo rescata, rescata a su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Y los llama a caminar con Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Servimos a un Dios vivo, mi hermano. Este Daniel le dijo a aquel hombre: Dios envió al ángel de Jehová y cerró la boca de los leones. Él cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Porque Dios me ha hallado, dice la palabra, y dijo, me ha hallado inocente. Dios me halló inocente ante Él y ante usted, rey. Y ustedes podrán acusarnos de lo que quieran, hermano, que lo van a hacer. Contra usted podrán levantar calumnias, que lo van a hacer. Contra usted podrán meterle zancadillas, que lo van a hacer.
amigos de usted se les puede voltear, pero Dios permanece fiel. Eso usted lo va a ver. Porque el hombre o la mujer que viene nuevo aquí no es que llegó al Edén. No llegó al Edén. Aquí va a venir el proceso, va a venir el sufrimiento, va a venir la traición, va a venir aquellos que chismarán contra ti, va a venir aquellos que librarán falsos testimonios. Pero mientras usted sea hallado inocente delante de Dios, Dios lo va a defender y va a pelear por usted, aleluya. Santo de Israel. Todo eso se va a levantar. Pero usted tiene que permanecer fiel hasta el final, avanzando con Cristo Jesús. Es allí a donde usted va a ver todo esto. No aquí, no va a ver en cualquiera donde vaya. Siempre se va a levantar el problema. El enemigo va a estar ahí como león rugiente. Él siempre va a estar buscando a quien devorar. Pero mientras usted sea hallado, mi hermano, inocente, Dios lo va a defender. Mientras usted se continúe siendo inocente, mi hermano, y manteniendo la fe de que yo no tengo nada que ver con esto, con aquello, tenga la plena confianza de que Dios está de su lado. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el nombre del Señor. Daniel buscaba de noche, a mediodía, en la mañana, a las 3 de la tarde, él oraba 3 veces al día. Y esto le trajo problemas con los compañeros de trabajo, con los compañeros que se habían sido recién elegidos. Pero Dios también dice que su palabra, que había un espíritu superior dentro de él, un espíritu superior que lo había puesto por encima de los adivinos, por encima de los brujos caldeos, por encima inclusive de los sábatas, por encima de todo aquel que estaba en contra de Dios. Y usted muchas veces no ve las cosas, pero aunque usted no lo vea, usted está por encima de los brujos, de los hechiceros, de todos aquellos que se levantan contra usted y contra su casa, porque hay un espíritu superior dentro de ti, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un espíritu superior, el Espíritu Santo que mora en usted. Él nos guía a toda verdad. La palabra de Dios dice que este hombre fue hallado inocente y aún delante de ti, oh rey. Yo no he hecho nada malo. Si quieren, lánceme a la fosa de los leones. Lánceme, yo estoy confiado en aquel en que he creído. Yo estoy confiado en el que he creído. Porque Dios cerrará la boca del hermano de los que se levanten diciendo usted inocente. Cuando usted es inocente y levante calumnia contra usted, Dios cerrará esa boca. Cuando se levanten a chismosear que fulano o fulana es esto o aquello, siendo usted inocente, Dios cerrará esa boca. Porque tenemos un Dios de poder. Usted siempre tiene que mantenerse fiel y correcto en inocencia delante del Dios vivo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y me llama la atención que este hombre tenía una fama maravillosa. Porque el rey le dice cuando llega, Daniel, al hombre, al Dios, al cual tú le sirves continuamente, al que tú adoras continuamente, te ha salvado de la boca de los leones. Tenía una fama, inclusive delante de los compañeros, que no tenía vicio, no tenía problema con nadie, pero aún así se levantaba el enemigo. Tenía una fama de que buscaba la presencia de Dios 3 veces al día. Y es maravilloso porque esa era la fama que tenía Daniel. No tenía una fama, Daniel no tenía fama porque tenía un carro de lujo, o porque tenía dinero, o porque tenía muchos seguidores en Facebook, o porque tenía muchos seguidores en Instagram. No era por la cantidad de likes que le daban a él, no. Él tenía una fama porque buscaba la presencia de Dios de noche y de día 3 veces al día. Esa es la fama. Y esa es la fama que debe tener todo cristiano. Ese hombre da testimonio aquí en el barrio. Ese hombre da testimonio en el trabajo. Ese hombre da testimonio donde se para. Y esa mujer da testimonio. Pero es de muy mal gusto cuando uno tiene una fama contraria. No hables
digas nada delante de fulano, porque lo vas a ver en la iglesia. Ya digo. No digas nada delante de fulana, porque va corriendo a decírselo a Esteban para rompanse. Entonces esto es una mala fama que debe quitarse todo cristiano. Porque nosotros podemos comprender, mi hermano, que los sátrapas se levantaron contra Daniel, porque Daniel tenía un espíritu superior a ellos. Pero tú sabes que es triste que sea esta competencia evangélico contra evangélico, que tienen un mismo espíritu, fueron lavados por la misma sangre, llamados por el mismo Dios, y aún evangélico como evangélico metiéndose en la zancadilla. Cuando usted va avanzando, entonces vamos a verlo caer. Pero aquel que te viene a caer, aquel que te quiere ver caer, siendo tú inocente, mi hermano, deje por escrito que Dios cerrará tu boca como la de los leones cerrará tu boca. Bríndele un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque este no es del que quiere o del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Este no es de aquel porque Dios diga, vamos a perjudicar a la hermana Polita. Solo depende de William, ni del otro, ni de nada. Eso depende de Dios. Y si es hallada delante de Dios inocente, Dios peleará por ella. O peleará por cada uno de ustedes, siempre y cuando sean hallados inocentes. En lo poco o en lo mucho, tenemos que permanecer fieles con Dios. Muchas veces queremos ser fieles con los hombres, pero es mejor ser fiel a Dios, primeramente. Es mejor servir a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres, porque sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Todos nosotros cometemos desde tarde o temprano, mi hermano, alguna mala pasada con un hermano. Eso lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver dentro de esta iglesia, lo vamos a ver dentro de la que usted vaya, lo vamos a ver mientras estemos aquí. Por eso es que la Biblia nos dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Muchos no soportan, muchos no aguantan, porque piensan, yo iba buscando a esa iglesia un cambio, yo iba buscando un descanso para mi alma, para mi vida, y me consigo que allá hay gente peor que en el mundo, porque nos hemos dedicado evangélico como evangélico a meternos en la zancadilla, a hablar mal del hermano Benítez, del hermano Ramiel. Nosotros nos hemos dedicado muchas veces a eso, y se nos olvida que fuimos llamados a unidad, a un solo cuerpo en Cristo. Fuimos llamados por el mismo Espíritu, limpiados por la misma sangre. El mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario murió por ti, por mí, por todos los que estamos aquí, sin acepción de personas, sea blanco, sea chino, sea negro o moreno. Es eso lo que nosotros tenemos que tener, hermano. Claro que es muy difícil muchas veces, sí lo es, pero tenemos que tratar de agradar a Dios primeramente y tratar de llevarnos en esa buena forma. Yo he visto hombres aquí dentro de la iglesia frenar, mi hermano, en seco cuando una persona le quiere decir algo en contra de otro hermano. Le dice, no, hermano, a mí no me venga de hablar de ese hermano o de esa hermana, porque son hombres y mujeres íntegras delante de Dios primeramente. Porque si ese hombre es llamado, el cual tú estás murmurando, el cual tú estás haciendo, es inocente delante de Dios, ¿cómo quedas tú? ¿Cómo quedaron esos 120 sátrapas después que salió del foso de los leones? El rey mandó a buscarlos a todos, a sus mujeres y a sus hijos. Mira hasta dónde había llegado la condenación. Hasta dónde había llegado la condenación. Fueron lanzados tanto hombres como mujeres y niños al foso de los leones, familiares de los que se habían levantado contra Daniel, el que había Dios llamado para un propósito. A veces nos levantamos contra un hombre y hablamos de él o de una mujer sin saber si es inocente o no inocente, si está bien o no está bien.
¿Cuántas veces Dios no nos ha reclamado o nos ha dicho, esto está mal, pero lo seguimos haciendo? Demos gracias a Dios porque estamos bajo su gracia. Demos gracias al Señor porque estamos bajo su misericordia. Y Dios no quiere que ninguno perezca, hermano. No quiere que ninguno de nosotros que estamos aquí, después de habernos esforzado tanto, perezcamos y nos quedemos aquí. Por el simple hecho de que a mí me cae mal fulano, me cae mal fulana, yo lo voy a sentar o le voy a aplicar una, como dicen por ahí. Y yo voy a ir con fulano, con fulana, porque esos son los que yo veo que son contrarios conmigo. Pero es que aquel no lo compró la misma sangre que te compró a ti. Es que aquel no lo lavó la misma sangre que te lavó a ti. O es que el Espíritu Santo que mora en ti no mora en él. Es el mismo Espíritu. Somos un solo cuerpo en Cristo. Y si uno se duele, todos nos dolemos. Y si uno se goza, todos nos gozamos. Y todos volaremos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Todos gozamos y se goza uno. Nos alegramos cuando le va bien al hermano Padilla. Nos alegramos cuando le va bien a la hermana María. Nos tenemos que alegrar. Pero no podemos vivir en esta iglesia como si fulano no me cae bien el hermano Levi, no me cae bien fulano y yo le voy a hacer una zancadilla para que usted vea cómo se va o se queda. No podemos ser así. Porque entonces ahí es cuando es quitado el candelero. Ahí es cuando es quitado de la iglesia el candelero. Nosotros tenemos que, hermanos, cada día procurar que la iglesia se unifique más, que la iglesia nos sentamos que somos un cuerpo, no que estemos pensando en ver cómo hacemos esto o aquello, porque yo quiero escalar más, o yo quiero llegar más allá, por medio de otros medios que no son los de Dios, porque si Dios tiene un plan y un propósito contigo, Él lo va a cumplir. Levántese quien se levante, venga quien se venga contra ti, Él lo va a cumplir, aleluya. Así lo quiera, de que lo quiera. Alabado sea el nombre del Señor. Si Él tiene un propósito contigo, hermano, Él lo va a cumplir. Pero todos, mi hermano, van a seguir. Desde el más chico, desde el más pequeño, desde el que vino ayer, el que vino el jovencito, el que vino ayer, todos van a pasar un proceso dentro de las iglesias. Todos van a pasar su proceso. Póngale ahí, hermanita querida, para que lo leamos juntos. Primera de Pedro 5, 8 y 9. 5, 8 y 9. Primera de Pedro, vamos a leerlo allí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Si a ver usted lo puede leer por allí. No se consigue, pero lo leemos nosotros. Aleluya. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. El 9, mira cómo dice: al cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y cuando es todo, es todo. Desde que llegó ayer, ya usted que entró aquí, usted ya es partícipe del cuerpo, usted va a empezar a sufrir todos estos padecimientos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que usted trate de mantenerse y conseguirse inocente delante de Dios. Porque nuestra pelea, mi hermano, no es contigo o con el otro. Nuestra pelea no es contra carne y sangre. Es contra potestades. No puede tomar un hermano enemigo, pero sí lo puede influenciar contra ti. Sí lo puede influenciar. Y entonces cuando tú te miras, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy hablando contra el hermano. Estoy haciendo esto o aquello. Debemos, mi hermano, de tener mucho cuidado. Estos sábados no contaban con eso. Ellos pensaban que iban a hacer esa maldad y todo iba a quedar hasta allí. Pero Dios, por medio de Darío, los envió al foso de los leones. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Usted, mi hermano,
aunque se levanten los sábados que se levanten, aunque se levanten persecuciones contra usted, usted prosiga a la meta final, a la salvación eterna, que a eso es que usted está aquí, buscando la salvación en Cristo Jesús, puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. A eso es que usted ha venido también, al servicio de Dios, al cuidado de cada uno de nosotros, uno con nosotros cuidando. Hermano, muchas veces, bueno, ni nos llamamos, ni un mensajito. ¿Te cayó a ti la boca o no te cayó? Nada. Mi hermano, ¿usted está vivo o no está vivo? ¿Usted vive cerca de dónde? Yo recibí escasamente 3 o 4 llamadas. La hermana Olga, otra hermana, el hermano Jason, el hermano Gonzalo. Aleluya. Pero tenemos que estar pendientes los unos de los otros, hermano. No estar encima, ni tampoco llegar a mediodía a su casa, por supuesto que no. Y está tosigándolo, no. Pero sí, y tenemos que ver cómo está Manuel, cómo está el otro, cómo está el hermano. Tenemos que ver, hermano. Pero no nos acordamos los unos de los otros. No sabemos si estamos enfermos. Han pasado casos. Aquí pasó un caso de un hermano que falleció y lo consiguieron fue como los 4 días ya descompuesto en su casa. Y era un hombre que todo el tiempo estaba al servicio del reino. Pero no nos acordamos. Porque somos así, ¿no? Somos así. Pero debemos de ir mejorando esa condición y estar pendiente más de los hermanos. Yo no tengo los teléfonos de todos, yo a veces los busco en la lista, en el grupo. Pero tenemos que estar, hermanos, más unidos en estos tiempos. La iglesia tiene que unirse más en estos tiempos. Estamos siendo llamados a unidad, hermano. La iglesia está siendo llamada a unirse cada día más como hermanos que nos ha llamado Cristo. No por cada quien por su lado, no. Yo voy a estar pendiente de fulano, pero para más no. Tenemos que estar pendientes para bien. Porque la recompensa no viene del que visite el bien, sino que la recompensa viene de Jehová. Y es lo mejor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Cristo. Nadie puede gozar, mi hermano, del éxito sin que se levante en vida.